Atención. Los derechos de esta historia no me pertenecen. Todo el crédito es para su autor original, Ocean Motion. Esta historia ha sido traducida al español, por lo que es posible que contenga algunos errores de traducción. En ciertas partes, puede que se haga referencia a un personaje como él en lugar de ella, o viceversa. Agradezco su comprensión. Encontrarán el enlace a su perfil en la descripción, así como el link directo a la historia, por si desean apoyarlo y leerla desde la fuente original. Sin nada más que agregar, comencemos. Demasiado asustado para soñar. Capítulo 6. Izuku es inútil. Izuku respiró hondo, el sudor le resbalaba por la cara mientras el calor intenso amenazaba con asarle vivo. Era como si estuviera en un horno gigante, con el frío de la noche nada más que un recuerdo lejano frente a un calor tan intenso. Y entonces, como si se encendiera un interruptor dentro de él, todo ese calor desapareció al instante. Desterró el calor abrasador mientras las nubes se acumulaban lentamente sobre él, con Izuku apretando los dientes concentrado mientras intentaba forzar que lloviznara a su alrededor por tercera vez ese día. Tardó más del que debería, pero tras unos minutos la hierba alrededor de Izuku empezó a recibir compensación por haberla casi secado varias veces hasta ahora. No fue muy lejos, la lluvia caía en círculo a unos metros a su alrededor, pero con cada nuevo intento su rango de control se extendía cada vez más. Llevaba casi una hora en ello, y no tenía intención de frenar todavía. Exhaló un suspiro que no sabía que estaba conteniendo mientras se preparaba para reiniciar el ciclo. Las nubes se disiparon al soltar su control sobre ellas, y apretó los dientes preparándose para desatar otra ola de calor en la oscura noche. HRK. Las rodillas de Izuku cedieron inesperadamente al sentir que el control sobre el tiempo a su alrededor se desvanecía, y un segundo después se encontró en el suelo llevando el peor caso de golpe de calor que había sentido jamás. Fue una agonía. Sentía que se derretía de dentro hacia afuera, lenta y dolorosamente. Respiraba en ráfagas cortas y cortas, al sentir lo que debía de ser el castigo de sobreusar a Zenith Tempest. No había otra razón para sentir que su cuerpo estaba siendo sumergido en aceite caliente y frito. Sus ojos se cerraron con fuerza por el dolor mientras se estremecía, con lágrimas de agonía formándose en ellos mientras esperaba a que el dolor terminara. Le llevó más tiempo del que le habría gustado, lo que significaba que tardó en absoluto. No era una sensación agradable tener que aguantar y esperar a irse, pero finalmente el dolor disminuyó lo suficiente como para que pudo abrir los ojos y incorporarse a una posición sentada. Izuku seguía sin sentirse bien, pero al menos ya no se sentía como un tenedor en un microondas. Frunció el ceño al ver las señales inequívocas de un círculo mágico formándose a pocos metros de él. El resplandor rojo era un claro indicador de quién aparecía, aunque no había duda alguna. ¿Por qué venía Gremory aquí? Le había dicho que tras su primera semana de entrenamiento pasaría de vez en cuando para ver cómo estaba, pero era su primer día a solas. De repente decidió que no se le podía confiar solo. Ya le había mostrado lo que pasaría si huía, no era como si hubiera la menor posibilidad de que siquiera considerara hacer eso. ¿O pensaba que era demasiado débil para que le dejaran solo? En un destello de luz apareció Gremory, y Izuku apenas logró ponerse en pie a tiempo para que ella lo viera. Por alguna razón, le saludó con la mano y sonrió con la mano. «Buenos días, Izuku», dijo Gremory feliz. «¿Cómo estás? Me alegra ver que sigues manteniendo tu horario de entrenamiento». Hola», murmuró. «Estoy de bien, Gremory-san». Ella frunció el ceño. «Te dije que no tenías que llamarme Gremory-san, ¿verdad?». Gremory resopló, cruzándose de brazos bajo el pecho. «Ahora somos familia, ¿recuerdas?». Familia. Derecha. La única familia que tenía, y la única familia que necesitaba, era su madre, aunque ella no le necesitara. Izuku inclinó la cabeza en señal de reconocimiento. Ese sí. No iba a llamarla Rías. No va a pasar. No eran familia, y desde luego no eran amigos. Todo lo que eran amo y esclavo. Gremory tosió en su puño. Bueno, continuó incómoda, seguro que te preguntas por qué estoy aquí. Izuku tenía algunas suposiciones, como se vio en sus pensamientos cuando apareció el círculo mágico, pero simplemente asintió en silencio para apaciguarla. Pensé que era hora de que pasaras al siguiente aspecto del entrenamiento demoníaco, explicó Gremory, es decir, hacer pactos con humanos. Ella tomó su silencio como permiso para continuar. Tú y Ashi habéis estado repartiendo folletos, y seguro que los habéis leído al menos una vez, así que os daré un resumen. Nosotros, los demonios, hacemos tratos con los humanos y, a cambio de favores, magia o cualquier otro tipo de deseos que pidan, estos pactos nos dan fuerza.
Cuantos más pactos hagamos, más famosos seremos, más prestigio acumulas para mí y más influencia potencial tendrás si alguna vez te conviertes en un demonio de alta clase con un título nobiliario propio. Vaya. Ella realmente le estaba convenciendo. Haz algo por alguien, y a cambio Gremory se fortalece. ¿Por qué iba a importarle todo esto? Ah, claro. No importaba lo que pensara. Era su trabajo hacer lo que ella deseara de él. Vale. Frunció los labios, aparentemente pensando en su próxima elección de palabras. Esta noche será la primera vez que tú y Asia salgáis a hacer pactos, así que solo quería asegurarme de que no os agotarais completamente entrenando. Puedes tomarte el resto de la mañana libre, y yo te daré el resto de los detalles de tu clientela más tarde en el club, si quieres. Se encogió de hombros débilmente. No es que él tuviera voz en el asunto. Vale. Gremory volvió a fruncir el ceño, y de inmediato sintió una oleada de frustración burbujear dentro de él, que, su respuesta no era del agrado de ella. Había hecho todo lo que ella le había pedido sin ni un solo ruido, y aún así encontraba una razón para estar infeliz con él. Quizá simplemente no le caía bien. Eso no sorprendería en absoluto a Izuku. No es que nadie más le hubiera querido antes. Al fin y al cabo, la única razón por la que se molestó en convertirlo en su esclavo fue por el gear que él casualmente tenía. Se quedaron en silencio un momento, con Gremory observándole con una expresión indescifrable mientras él miraba fijamente sus pies. Vale, dijo al fin, tan silenciosa como un ratón, nos vemos luego, Izuku. Su círculo mágico volvió. No parecía dispuesta a quedarse más tiempo del necesario. Izuku no la culpaba. Adiós. Gremory desapareció sin dejar rastro. Izuku se hundió en su asiento en su clase, frotándose los ojos lentamente con cansancio, mientras el resto del aula charlaba a su alrededor. Empezaba a sentir realmente el dolor de despertarse a las 4 de la mañana todos los días, y la forma en que Gremory y la nobleza le hacían ir constantemente a trabajar por la noche no ayudaba mucho. Las palabras a su alrededor se difuminaron al llegar a sus oídos, pero no pudo encontrar en sí mismo la fuerza para importarle. La gente solo hablaba de cosas que a Izuku no le interesaban, que eran la mayoría, ni de sí mismo, pero no era que quisiera oír a la gente cotillar sobre lo perdedor que era. El respiro de eso fue casi agradable. Cuando sonó la campana de fondo y el profesor entró, Izuku suspiró. Parecía que cualquier oportunidad que pudiera tener de recomponerse antes de que empezaran las clases había sido completamente desperdiciada. Típico. Silencio. El tutor de Izuku ladró con dureza, haciendo que la mayoría de los alumnos se callaran al instante o se quedaran boquiabiertos por el estallido inesperado. Tengo noticias importantes. Hoy se nos une un nuevo alumno. La clase se quedó boquiabierta de sorpresa. Los nuevos estudiantes siempre eran tema de conversación en el colegio, especialmente porque la Academia Kuo no hacía precisamente el tema de los traslados a mitad de semestre, así que este debía de ser algo importante. Si Izuku hubiera dormido unas horas más, quizás se habría dado cuenta de que solo había una opción realista. Asia asomó la cabeza tímidamente dentro del aula a través del gran marco de la puerta. Esa era mi señal, ¿verdad? El profesor asintió. Sí, confirmó, pasa y preséntate. Asia asintió alegremente, sus ojos recorriendo rápidamente entre cada nuevo estudiante sentado frente a ella. Izuku se encogió un poco en su asiento al ver cómo se le iluminaron los ojos al encontrarle. Me llamo Asia Argento. Bajó la cabeza suavemente, sonriendo a todos los rostros frente a ella mientras sus ojos brillaban. Estoy seguro de que hay mucho que no conozco, pero le doy mis saludos. Espero hacer aquí tantos amigos nuevos como pueda. La clase se desató al instante. Es una rubia preciosa. Uno de los chicos rugió, mientras los otros animaban en señal de acuerdo. Otro hombre se ajustó las gafas mientras la desnudaba con la mirada. Pecho 82 centímetros, cintura 55 centímetros, caderas 81 centímetros. ¡Genial! Izuku se sentía más que un poco avergonzado por compartir el mismo sexo, y mucho menos en clase, con algunos de sus compañeros. Incluso podría haberle dicho algo al imbécil que enumeró sus medidas como un pervertido. Si no fuera un completo y absoluto marginado, a nadie le importaría lo que tuviera que pensar. Además, por vergonzoso que fuera, no encontraba fuerzas para discrepar con ellos. Ella estaba muy bien con el uniforme de la Academia Kuo. Sin embargo, le confundía un poco cómo Gremory había conseguido colocarla en la misma clase que él. Y un poco molesta. Si quisiera que Asia encajara, la habría colocado lo más lejos posible del paria residente del colegio. Para ser completamente honesta, probablemente no tendría ningún problema con eso de todos modos.
En cuanto terminó su presentación, la mayoría de las chicas la llevaron a su círculo para presentarse y protegerla de las miradas lascivas de la mayoría de los hombres, y Izuku sintió un pequeño pinchazo en el corazón por la acción. Nadie había sido nunca tan acogedor con él. Pero rápidamente disipó esos pensamientos. Se merecía todo lo que le había pasado. Fue culpa suya haber nacido defectuoso, un perdedor antisocial y no tener amigos. Si hubiera sabido cuál era su lugar desde el principio, quizá nada de esto le habría pasado. «Oye, Asia-chan», preguntó una de las chicas, lo suficientemente alto para oírse al otro lado de la sala, «¿de dónde eres? Acabas de mudarte aquí». Asia dudó un poco ante la pregunta, aunque su cálida y acogedora sonrisa no flaqueó. «Soy de Europa», explicó feliz, hace poco me mudé sola a Kwotown, y al principio fue difícil, pero he conocido a muchísima gente nueva que es tan amable conmigo». «Espera, preguntó otra chica, ¿te mudaste sola a Japón? ¿Tú solo? ¿Sin conocer a nadie? ¿Dónde te alojas?» Sus ojos bajaron un poco. Bueno, continuó Asia, no era algo que pensara que haría jamás, pero al final todo salió bien. Conocí a un amigo increíble y me deja quedarme a dormir con él gratis. Me siento muy afortunado de haberlos conocido. Vaya. Las chicas se quedaron boquiabiertas al recordar su historia, ligeramente modificada, e Izuku supo que Asia había mirado a él en algún momento. No podía obligarse a mirar atrás. No tenía ni idea de cómo podía decir eso con cara seria. ¡Guau! La chica original suspiró soñadora, qué detalle tan bonito por su parte. Tienes mucha suerte, Asia-chan. Izuku se enterró la cabeza entre las manos, avergonzado. Si tan solo supieran que ella hablaba de él, sus elogios se evaporarían al instante, y probablemente le llamarían la atención por intentar aprovecharse de ella o algo así. Los ojos del rubio brillaban. Lo sé. Vale, interrumpió el profesor, tenemos que empezar una clase. A vuestros asientos, a vuestros asientos. Argento-san, puedes sentarte en el asiento vacío detrás de Midoriya-kun. Las chicas gritaron a la univa, excepto Asia, claro. Sensei. Uno protestó inmediatamente. No la hagas sentarse cerca de él. Asia parpadeó confundida, con los ojos abiertos e inocentes. Otra chica se volvió hacia ella, con una mirada seria en los ojos. Confía en nosotros, dijo, con toda la alegría desaparecida de su rostro, no querrás quedarte atrapado con Midoriya. El profesor ignoró sus protestas. Es el único pupitre libre, recordó a la clase, así que, a menos que alguno de vosotros quiera cambiar de asiento, es donde ella se sentará, ¿entendido? Nadie parecía contento con el acuerdo, y menos aún Izuku, que estaba a punto de morir en ese mismo momento. A estas alturas habría agradecido un infarto repentino, al menos así no tendría que lidiar con las miradas de desaprobación que recibía solo por respirar el mismo aire que el resto. Asia sonrió a pesar de la confusión que llenaba su mente. Seguro que estará bien. Algunas chicas parecían a punto de llorar. Es tan inocente. La sala estaba en silencio mientras ella caminaba hacia el escritorio justo detrás de Izuku. Era como si toda la clase, salvo su profesora y la propia Asia, estuviera esperando algún tipo de confrontación mortal, como si él fuera un animal salvaje listo para atacar. Si fuera ingenuo, se habría preguntado qué hizo para merecer ser tratado así por todos. Le dolía ignorar la forma en que Asia le saludaba con la mano, ofreciéndole la misma sonrisa amistosa que había dado al resto de la clase, pero era mejor que no pareciera conocerle, o, peor aún, ser amiga suya. Una breve expresión de confusión y dolor cruzó su rostro por la forma insensible en que él la desestimó, pero Izuku se recordó a sí mismo que si ella llegaba a odiarle, solo iba a facilitar las cosas para ella. Volvió su atención a su escritorio antes de poder ver más de la mirada que le atravesó el corazón ya destrozado, ignorando cómo la gente ya susurraba sobre lo imbécil que era. Era mejor así. No importaba lo miserable o solo que se sintiera. Era mejor así. Asia probablemente lo entendería pronto también, si la forma en que sus nuevos amigos parecían listos para rescatarla de él significaba algo. Era mejor así. Izuku tenía que seguir diciéndoselo, porque si no, no creía que pudiera soportarlo. Las clases tardaban demasiado en terminar. Sentía que se estaba asfixiando poco a poco con la forma en que podía sentir las 2 docenas de pares de ojos clavados en su cráneo. No fue nada divertido. Y la sensación solo empeoraba a medida que las horas pasaban a un ritmo agonizantemente lento. No había duda de quién era el primero en salir del aula cuando sonó la campana final. Necesitaba salir y alejarse del grupo de personas que se repugnaban por su mera presencia, aunque ese sentimiento era mutuo en todo el alumnado.
Al menos en el pasillo, si se movía lo suficientemente rápido, podría fingir que no oía los susurros. Ah, Izuku-san. Espera. Se quedó paralizado como un ciervo atrapado en los faros cuando Asia le llamó, solo para intentar acelerar de inmediato. Quizás si fingiera no oírla, los otros adolescentes no se darían cuenta de que le estaba hablando. Izuku-san. Genial. Simplemente genial. ¿Por qué tenía que ser ella la única persona menos consciente socialmente que él? Se detuvo y la esperó, pero no se giró para mirarla. Si lo hacía, habría más posibilidades de que la gente se diera cuenta de que estaban interactuando entre ellos, y eso hundiría su floreciente estatus social en minutos. Jadeó suavemente un momento al alcanzarle. Oh, cielos, resopló Asia, eres muy rápido, Izuku-san. ¿Te está todo bien? Tú, no deberías hablarme en el colegio. Asia se quedó paralizada de confusión. ¿What? Izuku no pudo obligarse a mirarla, manteniendo la mirada fija en el suelo frente a él mientras mantenía la espalda a su amigo. Finge que no estamos hablando ahora mismo, ordenó con cuidado, empezando a caminar despacio por el pasillo otra vez, actúa como si solo estuvieras caminando cerca de mí y no estuviéramos teniendo una conversación. Oye, si quería tener esta conversación ahora y no más tarde, vale. Pero no iba a obligarla a sufrir por su ingenuidad. Al menos así, si alguien los notaba juntos, tendría cierta negación plausible. Unos momentos después de decir lo suyo, pudo oír el suave golpeteo de sus pasos mientras se apresuraba a caer a su lado, aunque estaba un poco más detrás para intentar seguir sus órdenes. ¿Viste cómo me trataron todos en clase antes?, murmuró abatido, y dijiste que querías hacer amigos aquí, ¿verdad? No deberías hablarme si ese es tu objetivo. Escuchó a Asia detenerse en seco detrás de él. Quizá de repente se dio cuenta de lo que hablaba. Izuku siguió caminando. No tenía razón para quedarse con él ahora, así que, no lo entiendo. La voz baja de Asia le llegó de vuelta, incluso por encima del ruido de los cientos de adolescentes que caminaban por los pasillos de la Academia Q ahora que la clase había terminado ese día. ¿Por qué tendría que hacer eso? Porque parece que aquí no te soportas a todo el mundo, Izuku-san. No pasó por alto como decía a todos, ¿significaba eso que era consciente de las miradas que él atraía, sin importar el lugar? ¿Por qué iba a seguir intentando hablar con él si ese fuera el caso? Seguro que se daría cuenta de que era un mal rollo para estar cerca, ¿no? Ya te lo he dicho, dijo de repente, girándose finalmente para mirar a Asia a los ojos y dejar claro el punto, no tengo Kirk. ¿Recuerdas? No soy normal. Todos tienen un don. Soy diferente, soy rara. Un paria. Un pebicho raro. Solo estar cerca de mí es suficiente para básicamente pedir problemas. Si de verdad quieres amigos, no los vas a encontrar pasando el rato conmigo. Izuku no intentó sonar especialmente cruel, pero le costaba reprimir por completo la amargura que llevaba. Al menos tuvo la consecuencia no intencionada de hacer que Asia pareciera que acababa de matar a su perro. Ella parecía mortificada mientras le miraba, con los ojos muy abiertos mientras procesaba lentamente sus palabras. Pero yo no. Izuku suspiró mientras ella tartamudeaba sorprendida. La gente empezaba a mirar aún más. ¿Sabes? Si le dices a la gente que te he dicho algo realmente cruel, probablemente te creerían sin pensarlo dos veces, susurró animándole, probablemente recibirías como 20 personas defendiéndote de mí en un instante. Sería una forma muy buena de hacer amigos rápido. Que eso es horrible. Gimió, pero eres tan amable. Y útil. ¿Por qué importaría tener un Kirk en vez de un carácter? Él dudó ante sus palabras. ¿Estarían siquiera en el mismo planeta? Los quirks eran lo único que importaba a la mayoría de la gente en la sociedad moderna, especialmente en Japón. Los quirks lo determinaban todo. Y como no tenía ninguna, no tenía nada. Es simplemente así, murmuró Izuku, y estás exagerando, pero no importa. Solo finge que no me conoces, o que no te gusto, y estarás bien. ¡No! Su repentino arrebato le sorprendió, y también la forma en que de repente ella se inclinó hacia él y le agarró de las manos. Él tartamudeó y se agitó como un idiota, mientras ella le miraba a los ojos con una mirada intensa, llena de determinación, terquedad y un millón de cosas más que Izuku no podía identificar. No puedo hacerte eso, Izuku-san. Declaró orgullosa, ignorando los jadeos que estallaban a su alrededor al oír su nombre de pila, dije que quería ser tu amiga, ¿no? Y los amigos no tratan mal a los demás. Izuku se quedó completamente sin palabras.
Pero dijiste. Negó con la cabeza con fervor. Si todos aquí te tratan mal, entonces no quiero ser su amigo. Dijo Asia con valentía, ya has hecho tanto por mí, Izuku-san, y no creo que pueda devolverte la amabilidad, fingiendo que ni siquiera te conozco. No me importa si a todos les cao mal por ello, pero no voy a avergonzarme de ser tu amigo. Los susurros se hacían más fuertes ahora. Algunas personas incluso le lanzaban miradas sospechosas. Sintió que se le apretaba la garganta. A Asia, Izuku intentó razonar, no deberías. El rubio no iba a aceptar eso. Ella se adelantó a él, con una sonrisa radiante en el rostro, mientras empezaba a arrastrarle de las manos. Vamos, Izuku-san. Ella animó, sin importarle en absoluto las docenas de pares de ojos que les miraban, tenemos que darnos prisa o podríamos llegar tarde al club. Él asintió en silencio detrás de ella, aunque no había forma de que ella se hubiera dado cuenta. Oh, ok. Esta vez, mientras caminaban, apenas notó las miradas que recibía. Izuku estaba demasiado ocupado pensando en lo agradable que era Asia. O, más importante aún, lo amable que fue con él. Izuku estaba completamente quieto mientras se sentaba en la sala del club junto a Asia, ambos esperando en silencio en el sofá a que Gremori hiciera su aparición. Estaba tan tenso como humana, o quizá diabólicamente, era posible, y con cada momento que pasaba esa sensación solo empeoraba cada vez más. ¿Por qué estaba tan nervioso? Ah, el té está listo. Por ella. Imejima volvió a los sofás con calma, con una tetera y varias tazas de té más pequeñas sobre la bandeja que llevaba. ¿Queréis un poco de té? Asia asintió feliz ante la oferta. Sí, por favor. Dejó la bandeja sobre la pequeña mesa entre ellos, con Izuku y Asia en un sofá y Mejima en el otro, sirviendo una taza para la rubia antes de entregársela con una sonrisa. ¿Y tú, Midoriya-chan? Sus miradas se cruzaron un momento, pero Izuku rompió el contacto rápidamente. No, gracias, dijo apresuradamente, negando con la cabeza con fuerza mientras apretaba las rodillas. Y Mejima ladeó la cabeza juguetonamente. ¿Estás seguro? Preguntó, casi en tono de broma, está muy bueno. ¿Verdad, Asia? La rubia asintió mientras sorbía delicadamente su taza. Izuku volvió a negar con la cabeza. Estoy seguro. La chica de pelo negro se encogió de hombros con facilidad ante su segunda negativa, recogiendo la bandeja una vez más y devolviéndola a su lugar en el almacén. No tienes que estar tan nervioso, Midoriya-chan. Ella dijo, solo esta noche vas a aprender a hacer pactos. No son tan difíciles. La mayoría de las peticiones que recibimos son bastante mundanas. Fácil, incluso. Claro. Soltó un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo cuando ella se dio la vuelta. Si pensaba que estaba tenso por lo que se suponía que debía hacer esa noche, hacer pactos o lo que fuera, no iba a corregirla, especialmente porque era la propia Imejima quien ponía a Izuku tan nervioso. No podía decir que le tuviera miedo a la chica. Pero entre sus temblorosa primera reunión, el hecho de que Tsukir quisiera que los nervios de Izuku se descontrolaran como nada más, y el hecho de que parecía una gran sádica por la forma en que torturaba a ese diablo callejero la otra noche, tampoco podía decir que se sintiera especialmente cómodo con ella. De hecho, si dependiera completamente de Izuku, nunca estaría solo en una habitación con ella. ¿Y si decidía que él era su próxima víctima? No es que a nadie le importara. Si Imejima de repente decidiera que él era presa o algo así, no podía contar con que Gremori defendiera a su peón contra su reina, y mucho menos cuando su reina era alguien a quien realmente le importaba. Asia notó la expresión preocupada en su rostro. ¿Estás bien, Izuku-san? Ese sí, mintió. Las cosas se calmaron un rato. Asia bebió su té, y Mejima tarareó mientras recogía, e Izuku intentó no salir disparado en cuanto pensó que ninguno de los dos miraba, pero no duró. La puerta del club de investigación oculta se abrió suavemente cuando Gremori entró, la chica pasando una mano ágil por su cabello rojo mientras asentía aprobatoriamente a los dos sentados en silencio en el sofá. Akeno, Asia, Izuku, saludó, buenas noches. Disculpa el retraso, tenía asuntos urgentes que atender, pero ahora estamos listos para empezar. Gremori aplaudió mientras se recostaba en su escritorio. ¿Recordáis lo que os he dicho sobre los pactos, verdad? Asia frunció el ceño mientras luchaba por recordar las palabras de la chica mayor. Dijiste que los demonios hacen cosas por la gente a cambio de favores, y que los folletos que hemos repartido son los que usan para invocarnos, ¿verdad? Exacto. Los ojos de la pelirroja brillaron mientras una luz tenue la iluminaba.
Normalmente ese trabajo sería para tus familiares, o al menos para demonios mensajeros, pero ese es un tema para otro día. Hemos recibido una gran avalancha de solicitudes en las últimas semanas, así que he decidido que es hora de que vosotros dos empecéis a trabajar también en conseguir pactos. Si haces un trabajo lo suficientemente bueno, puede que tú también tengas sirvientes. Asia parpadeó. ¿Eh? Si te haces famoso o lo suficientemente fuerte, te ascenderán a un demonio de alta clase, y entonces podrás tener tu propio título nobiliario, explicó Gremory de nuevo, divertido, ¿no? Sí, no, gracias. Izuku no le desearía esto a nadie. Al menos Asia tampoco parecía muy contenta. ¿A qué no? Si fueras tan amable, dijo Gremory de repente. Ella asintió. Por supuesto, presidente. Un círculo mágico rojo, del mismo tipo que Gremory usó cuando apareció ante Izuku más temprano ese día, apareció bajo sus pies. Extendió los brazos mientras el poder fluía desde las runas grabadas en el círculo, su cabello y ropa ondeando suavemente. Extiende la mano izquierda, Izuku, le indicó su dueño, toma. Él miró fijamente mientras ella trazaba un pequeño patrón en su palma, que fue seguido inmediatamente por una pequeña marca luminosa en forma de su contorno. Es un sello. Esto prueba que eres miembro de la casa de Gremory. Este círculo mágico de transporte te llevará a la ubicación del cliente, y desde allí solo tienes que hacer lo que te he dicho y no habrá complicaciones. ¿Estás listo, verdad? Asintió despacio. Supongo que... Izuku no podía imaginar que fuera tan malo, aunque se estremecía ante la idea de ser convocado para hacer algo más allá de sus capacidades. Si su cliente quería que llenaran su vaso de agua o encendieran la chimenea, probablemente podría con ello, pero no es que Izuku fuera tan poderoso comparado con los demás. Incluso Asia probablemente era más fuerte que él, y aún no tenía ni idea de cómo demonios funcionaba la magia. ¿Y si fallaba? ¿Se enfadaría Gremory con él? ¿Sería castigado? ¿Y si la clienta quería algo que no podía hacer y a ella no le importaban sus excusas? La sonrisa de Gremory se contrajo. Nosotros, trabajaremos en eso, murmuró antes de enderezarse un poco, ¿vale? Venga, vete. Akeno pasó junto a él en silencio con lo que parecía una sonrisa alentadora en el rostro, pero eso solo hizo que Izuku se pusiera aún más nervioso. El círculo mágico brillaba intensamente bajo él. Extendió las manos torpemente delante de él, y lo último que vio fue a Asia y Rias saludándole mientras desaparecía hacia no se sabe dónde. Su mundo se volvió blanco por un momento, aunque cuando pudo parpadear todo volvió a la normalidad. Izuku estaba en medio de lo que parecía un pequeño apartamento, o, más concretamente, el atrio de los apartamentos. Parecía que el círculo mágico de Imejima era perfecto. Ya era hora. Y ni siquiera consigo a quien quería. Izuku giró rápidamente la cabeza hacia la voz desconocida, decidiendo dejar de mirar la habitación para más tarde, solo para tener que contener al instante una mueca. El hombre que lo invocó no parecía nada contento, para nada. Era larguirucho, con el pelo negro que le llegaba hasta la punta del cuello, unas gafas pequeñas y una mirada irritada en los ojos, que le decía inmediatamente que esto no iba a salir bien. Buenas noches, señor Morisawa, comenzó Izuku despacio, intentando recordar todo lo que Touhou le había inculcado sobre la clienta antes de que ella se fuera a su propia búsqueda de pactos y no dejar que sus nervios se notaran demasiado. Estoy aquí como mensajero de la casa de Gremory. El hombre le miró fijamente un momento, lanzándole una mirada algo sucia mientras le observaba de arriba a abajo. Paso. ¿Qué? Se quedó paralizado como un ciervo atrapado en los faros. Y quiero decir, tú eres quien me invocó, ¿no? Vete a la mierda. No te he invocado, gruñó Morisawa, ya dirigiéndose a la puerta, presumiblemente para empujar a Izuku fuera de ella. Koneko-chan siempre aparece fuera del círculo mágico, no, quien quiera que seas. Koneko-chan es a quien he invocado, así que si quieres ser útil, será mejor que te vayas de aquí y la busques a ella. Izuku ya se sentía muy derrotado, y llevaba allí menos de 30 segundos. Touhou-san está, ocupado con otro cliente esta noche, intentó desesperadamente, estoy seguro de que puedo ayudar con lo que sea que suele hacer por ti. No quería estar allí, y por el suspiro irritado que recibió del cliente, Izuku estaba bastante seguro de que tampoco era bienvenido allí, pero aún así tenía que intentarlo. No. Morisawa le lanzó una mueca. No puedes. No quiero que me toques. ¿Qué? El hombre sonrió ante su expresión atónita, estirando la mano detrás de él y sacando un pequeño conjunto. Koneko-chan y yo hacemos cosplay y jugamos a barrer a la princesa de sus pies. Izuku se quedó sin palabras.
Y ahora también se siente más que un poco incómodo. ¿De verdad Touhou estaba de acuerdo con esto? No necesitas un de diablo para hacer eso, murmuró. TCH. El hombre resopló. Nadie más que una pequeña demonio sería capaz de arrastrarme por encima, ¿no lo entiendes? Izuku sudó con gotas de sudor. Ok. Cuando por fin echó un vistazo a la sala en la que se encontraba, Izuku se dio cuenta de que estaba llena solo de manga, DVDs de anime y fotos de varias chicas, de lo que debían ser una docena de series diferentes. Oh. Así que estaba lidiando con un enorme otaku de anime, que probablemente tenía algún tipo de debilidad por las niñas pequeñas. Genial. Por desgracia, Izuku no podía juzgarle realmente. Al menos Morisawa seguía siendo humano, algo que ya ni siquiera podía reclamar. ¿Y quién era él para juzgar a alguien por sus aficiones cuando ni siquiera tenía ninguna propia? El hombre frente a él suspiró, sentándose en la silla de su escritorio. Vale, gruñó, supongo que tendrás que bastar. Si eres un demonio, debes tener alguna técnica especial, ¿no? Puedes empezar mostrándome. Está bien, respondió Izuku, asintiendo débilmente mientras invocaba a Zenith Tempest. Probablemente no sea el mejor poder para mostrar en interiores, pero... El hombre tarareó aprobando al ver el collar aparecer de repente en Izuku. La gema brilló con un azul intenso mientras Izuku extendía la palma frente a él, y unos segundos después apareció una pequeña esfera de agua sobre su mano extendida. ¿Puedo, manipular elementos básicos?, explicó en voz baja, moviendo ligeramente la esfera de agua por el aire frente a él mientras lo hacía, agua, fuego, viento, cosas así. También puedo manipular el tiempo, pero, ¿puedes hacer que nieve mañana? Morisawa interrumpió de inmediato, con una mirada ansiosa en los ojos, ¿o qué tal una tormenta eléctrica? ¿Granizo? Izuku tragó saliva. Solo puedo hacerlo por un corto tiempo, continuó, y mi rango es, muy limitado también. Y tampoco puedo prepararlo para el futuro, tengo que, estar ahí para ello. El hombre puso los ojos en blanco mientras despedía a Izuku con un gesto patético. No me sirve nada de eso. Se inclinó disculpándose, permitiendo que el agua en su palma se disipara de nuevo en la nada. Lo siento. ¿Al menos ves algún anime? Morisawa preguntó, ¿o has leído algún manga? Izuku negó con la cabeza. No, admitió, no realmente. El cliente guardó silencio un momento, antes de asentir finalmente. De acuerdo, dijo, ya puedes irte. Se quedó paralizado. ¿Pero aún no has hecho un pacto? Y no voy a hacerlo, dijo Morisawa con severidad, no tienes nada que ofrecerme y no me interesas en ti. Estoy seguro de que puedo hacer algo por ti, suplicó Izuku, quiero decir. El hombre delgado frente a él negó con la cabeza. No. Lo siento, pero no me interesa. Se acercó a la puerta, la abrió y le hizo un gesto a Izuku para que se fuera. Dile a tu maestra que si quiere un pacto la próxima vez tiene que ser con Eko-chan, ¿vale? Preguntó Morisawa, ahora lárgate. Izuku se sentía entumecido, las protestas muriendo en sus labios mientras salía del apartamento. El hecho de haber fracasado tan estrepitosamente no se hizo sentir del todo hasta que la puerta se cerró de golpe tras él, y se le asentó como un ladrillo en el estómago. Había fracasado en ser un demonio, otra vez. Primero fue el callejero, y ahora esto, ¿cuántos errores más le cagó? De cualquier forma, sabía que Gremory se iba a cabrear. Era uno de los clientes más fiables de Koneko, y lo único que había podido hacer era quedar como un idiota enorme. Por lo que él sabía, acababa de arruinar una de sus mejores relaciones. ¿Querría siquiera otro pacto con lo vergonzoso que acababa de ser Izuku? Parecía que ni siquiera era lo suficientemente bueno para ser esclavo. Apropiado. Parecía que todos los que pensaban que no valía nada tenían razón. Izuku suspiró abatido, con los hombros caídos mientras miraba el cielo nocturno. ¿Qué podía decir en su defensa? Cuando volvió al club, el diablo de pelo verde se quedó paralizado. Aún no sabía cómo crear círculos mágicos. Izuku no tenía vuelta atrás. Joder, tuvo que caminar todo el camino de vuelta a la Academia Kuo solo para decirle a Gremory que había suspendido. Y ni siquiera sabía dónde estaba. Genial. Simplemente genial. Gracias por ver. Espero que hayan disfrutado este capítulo. Recuerden apoyar al autor original visitando los enlaces de la descripción. Nos vemos en la próxima parte. ¡Hasta luego!